¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nuestro invitado para la entrevista política es el doctor Alejandro Aguinada. Ustedes lo conocen. Él no solo es el médico de cabecera del ingeniero expresidente Alberto Fujimori, ha sido congresista también por el fujimorismo y, bueno, en fin, militante de Fuerza Popular. Fundador. Fundador de Fuerza Popular. Fundador, así es. Vamos a hablar de Fuerza Popular, congresista. Primero, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Sí. Espero que hayas tenido un buen fin de semana. Hemos tenido un buen fin de semana, efectivamente. Bueno. Pero es inevitable hablar de nuevo de lo que dice el presidente, o lo que sugiere el presidente a propósito del indulto. En Argentina, dijo esta vez, Fujimori nos hizo entrar a APEC y ahora está en la cárcel. Está enfermo y vamos a ver, pues, qué hacemos. Eso será noticia en algún momento. En fin, esto sugiere que va a hacer algo respecto de la enfermedad y respecto de la carcelería, pero por supuesto no queda, parece una adivinanza, ¿no es cierto? ¿Ha habido alguna aproximación? ¿Han tenido ustedes alguna noticia del Ejecutivo, de algún movimiento en el sentido de por lo menos recoger los datos necesarios para empezar a procesar un indulto? No, pero hay señales que nos dan expectativas. Si bien... No, sí, claro, esta le imagino que les dará tremendas expectativas. Pero no solamente esa, sí, Mario, sino lo que pasó con el comisionado de Naciones Unidas. Si bien había intermitencias y que en algún momento, hasta hace una semana o 10 días, yo veía que producto de la intermitencia estábamos en la parte baja, como que se hubiera enfriado, viene este comisionado y hace una clara injerencia en el Perú, ¿no es así? Cuando dice que él recomienda a médicos de afuera, que no era su labor, sí, no era su función. Su función es emitir informes sobre la situación de derechos humanos en los países miembros. Al final de cuentas, es una falta de respeto que un empleado nuestro, porque el Perú pues da aportes para que le paguen a esta burocracia internacional, venga aquí a nuestro país a ponerse faltoso. Se pidió, yo pedí la intervención del canciller, el canciller en Nueva York, Ricardo Luna en Nueva York, lo aclaró, le mandó una carta ahí a Naciones Unidas diciéndole que no aceptaban la injerencia. Entonces, era un tema sobre el indulto. Dije, bueno, acá hay una respuesta clara. Y también el presidente de la República en su momento dijo que rechazaba esta injerencia. Y ahora, lo que ha declarado en Argentina en esta última visita que ha hecho al presidente Macri entre el 2 y el 4 de octubre, donde clarísimo, de un lado reconoce lo que es la verdad y muchos la omiten. Alberto Fujimori, el año 97, hizo ingresar al Perú en APEC los tres últimos países, ¿no es cierto? Vietnam, Rusia y Perú. ¿Pero qué tiene que ver eso con el indulto? No, lo señaló que es un logro, porque ha entrado al grupo, claro, de las economías más fuertes del mundo. Dicho como él lo dice, parece, miren, esta persona tiene logros y sin embargo está presa. Parecería que habría una relación de desbalance entre una cosa y otra, pero claro, la gente no está presa por sus logros, está presa por sus delitos. Claro, lo que pasa es que también el presidente debe estar pensando lo que señalamos la gran mayoría de peruanos. De un lado, el apoyo al indulto a Fujimori en las diferentes encuestas es tremendamente mayoritario. 60% de la población quiere Chino libertad. Ya, pero y de otro lado... No es por plebiscito que se le da la libertad a la gente. Pero es que no es... Pero Vox Populi, Vox Dei, ¿no es cierto? Bueno, la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces el pueblo... Entonces hay que gobernar por encuestas. Pues, no digo, pero sí, las encuestas son claras, que son la figura del momento que te permite, lógicamente, hacer correctivos o sacar conclusiones. Y luego, lo que ha señalado de que no debería estar preso, ¿no es así? Entonces, no dice que no debería ser, y está, por eso le digo que hay, es enigmática la frase. Es que queda claramente sugerido lo que usted dice, pero no lo dice con todas sus letras. Y aquí, lógicamente, traduce el malestar que tiene la población con relación a esta cantidad de asesinos terroristas que están saliendo libres. Entonces, quien derrotó al terrorismo tiene que purgar prisión, y acabo de estar leyendo ayer justamente el informe de un agente, que era el agente infiltrado en Barrios Altos. Y contra lo que venían diciendo en la sentencia, que no son terroristas, dice todos eran terroristas, y lo declara. Pero eso no quiere decir que se no quiere decir que lo maten. Pero no, tampoco no pueden señalar, no pueden buscarle una figura legal
para poder condenar a Fujimori, porque todo el Grupo Colina no lo conocía, y eso es una realidad. Pero, lógicamente, como aquí hay un antifujimorismo exacerbado que prácticamente polariza el país, han hecho eco de esta situación. Ya, pero lo que le preguntaba originalmente es que este fragmento del discurso del presidente Kuczynski da la impresión de que ha ocurrido algo más, algo nuevo. Eso no se ha producido, por lo menos no tienen ustedes noticia de que haya pedido la historia médica, de que haya mandado... Es que no necesita comunicárnoslo. Simplemente pero se enterarían, pues. Él puede convocar a las autoridades del INPE y decir, bueno, guarde reserva, veamos con los médicos del INPE cuál es el historial clínico de Alberto quizás, Fujimori. Pero nosotros no nos hemos enterado si es que se ha producido. ¿No nos hemos enterado? Sí. Bueno, es probable, ¿no es cierto? Estamos aquí jugando en probabilidades, como también es probable el indulto, o también no es probable, ¿no? Después dijo, estamos evaluando los procedimientos. Yo me imagino que los procedimientos están evaluados hace tiempo, ¿no? No puede ser un análisis detenido. Ahí parece una manera de justificar lo que ha dicho a posteriori, ¿no? O muchas veces algunos también interpretábamos a raíz de que nuestro grupo parlamentario no recibió a Meche y sacó lo del indulto, ¿no es cierto? Que es perfectamente postulable o comprensible, ¿no? Siempre estamos jugando con el indulto. Aquí hay que tomar decisiones y definiciones. La Constitución Política del Perú lo faculta al presidente a dar indultos. Nada de que el indulto es tal o cual tipo. Esas son resoluciones ministeriales. El artículo constitucional de la ley de leyes le dice otorgar indultos y conmutar penas. Es clarísimo. Y él puede tener el sustento constitucional. Y este desplazamiento digamos, el dictamen médico, como si fuese el dictamen médico el que va a definir, tampoco es realmente, no se ajusta a la realidad, porque la recomendación médica puede decir A y él puede decidir X. Como y al revés, ¿no es cierto? O sea, quien decide es el presidente, no la Junta Médica. Como lo hizo Humala de tan mala manera, ¿no? En ese momento señaló una apertura para después decir que era un día histórico, ese famoso 7 de junio del 2013, donde con su ministro Figalo denegaba el indulto, pero no hacía valer justamente su facultad constitucional, que es la que puede invocar tranquilamente el presidente de la República. Ahora, se dice, y de hecho desde el fujimorismo presente en el Congreso, que este continuo, voy a utilizar la palabra que usan algunos congresistas, manoseo de la idea del indulto, irrita a la familia, eventualmente irrita al propio ingeniero Fujimori. ¿Es así? ¿Al ingeniero le molesta que se toque el tema y que no conduzca eso a una decisión en un sentido o en el otro? ¿Lo inquieta? Es evidente que estando recluido, privado de tu libertad, y te hacen a cada momento señalamiento de acá hay una luz de libertad, pero que después se da marcha atrás, y en este prácticamente año y medio quizás sea la cuarta o la quinta vez que se toca el tema. Fácil. Entonces no es muy poli, no es muy elegante, ¿no es así? Aquí decisiones y definiciones, no solamente en el indulto, sino también en la conducción política del país, ¿no? Bien, decisiones y definiciones. Tienen que decidir y definir dentro del fujimorismo qué va a ocurrir con Kenji Fujimori, si lo sancionan o no lo sancionan, y de sancionarlo las opciones son bastante drásticas. Es volver a, digamos, suspenderlo o ya expulsarlo del todo el fujimorismo. ¿Cómo ven ustedes cercano, por supuesto, a Kenji, cómo ven, qué cosa creen que va a ocurrir y cuáles serían las consecuencias de aquello que creen que va a ocurrir? Bueno, hay voces que señalan aumentar la suspensión. Ayer escuchaba a la congresista letona, otros que había inclusive pedidos en bancada para expulsión. Pero lo que no están midiendo es que se pretende delegitimar a la persona que está tremendamente legitimada porque en 2 elecciones ha sido la más votada. Entonces, algunas propiedades tiene, ¿no es así?, para poder haber recibido este apoyo mayoritario de las urnas. Algunos atributos. Atributos, claro, ¿no es cierto? Entonces,
pretender hacer señalamientos de este tipo como que los deja un poco marginales. Por ejemplo, hoy día yo veo en el ¿Pero qué comité... cosa cree que va a ocurrir? El comité, por ejemplo, hay gente que ha sido hasta la legislatura anterior congresista de Humala. Hoy día son fujimoristas y pretenden pues ajusticiar al hijo de nuestro fundador, al presidente exitoso del país que es Alberto Fujimori. ¿Qué cosa cree que va a ocurrir? Hoy día esperemos que haya cordura, que se entienda bien qué cosa representa Kenji y que miren la calle. Los Kenji lovers están aumentando tremendamente. Ahora, Kenji se ocupa de marcar sus distancias con las posiciones mayoritarias de la bancada. Por ejemplo, ahora último, a propósito de la pena de muerte, él se ha opuesto. Cierto es que la pena de muerte no es una posición orgánica de Fuerza Popular, hay otros congresistas como Miki Torres, por ejemplo, que también se oponen a ella, pero desde Keiko, que lo mencionó durante la campaña para los violadores menores de 7 años, hasta, por ejemplo, Úrsula Letona y la congresista Schäfer en general, hay un talante mayoritario en Fuerza Popular acerca de ese tema. ¿Usted cómo se ubica en realidad, dentro de eso? Tú no legislas de manera reactiva, tú miras el panorama. Y yo estoy convencido que esto es una burbuja que va a estallar. Y además que hay una tremenda contradicción. ¿En quién? En el grupo. Porque hace poco se blindó a Figari del sodalicio. ¿Acaso no tiene delito de violencia sexual? Y del más execrable de los delitos sexuales, que es la pedofilia, y sin embargo se omitió tocarlo. ¿Por qué razones o por qué influencias? Estará en la conciencia de los que se dejaron influenciar. La contradicción es que en este caso no, se blinda y en el otro caso se pide pena de muerte. Y acá ahora se pide pena de muerte. Y yo lo digo, Mario, lo hemos conversado en algún momento con Kenji. Este es un problema de salud pública. Esto no es un problema de origen criminalístico. Es un resultado el problema criminalístico. Pero en las sociedades modernas, y ya lo señaló la Organización Mundial de la Salud, los nuevos problemas de salud pública a partir del tercer milenio es violencia familiar, pandillaje, que lo vemos con frecuencia en nuestro país. Entonces, no solamente es el manejo de la víctima, que es lamentable, penoso lo que pasa en una violencia sexual, sobre todo con los niños, sino también del victimario. Y tiene que allí trabajarse como salud pública. ¿Cómo influye el entorno en un victimario? ¿Cómo es el trabajo multisectorial para ver cuáles son las amistades, cómo se mueven las amistades de los que lo visitan en el penal, en fin, y estudiar pues en qué barrios se mueven, ¿no es cierto? Y cómo, reitero, este entorno influencia. Hay un trabajo justamente de asistentes sociales, hay un trabajo de psiquiatras, hay un trabajo de epidemiólogos, porque se funciona como una epidemia, y los psiquiatras tendrán que hacer una valoración. Si es un criminal límbico, ahí se le aplica, como en las grandes sociedades, no la pena de muerte, sino la castración química. Y si es de otra naturaleza... Que explique brevemente qué es un criminal límbico. Claro, el que tiene ya un origen central, ¿no es cierto? Que él es ya definitivamente patológico. Entonces... No hay una reeducación posible, no hay una reivindicación por supuesto posible. Que van a reeducación, pero también tienes que prevenirlo porque ahí hay un componente central, ¿no es cierto? Y por eso es que en algunas sociedades se van a la castración química. ¿Esa le parecería a usted una opción razonable y viable? Es que la solución no está en matar más o menos, ¿no? Sino la solución está justamente en ser conscientes de que es un problema de salud pública y que involucra un trabajo y que hay que hacer políticas que involucren a todo ello. Hay que tener registros para que reciban justamente la asistencia, no solamente social, sino la asistencia profesional. Y cómo se mueven en estos entornos o en estas zonas donde viven, cómo influencian los falsos valores. Y eso pero tú lo ves le pueden decir a usted, efectivamente, ese puede ser un mecanismo eficaz para los que podrían ser violadores de acá a 8 años o lo que fuese. ¿Qué hacemos con aquellos que están violando ahorita? Y dentro de esa línea argumental, la pena de muerte puede ser un disuasivo. O sea, no solamente vamos a solucionar el problema de origen, sino también las consecuencias que ya la educación no puede evitar. Fíjate, menores de 11 años, perdón, de 14 años, hay 9 violaciones por día en el Perú.
Entonces, si vas a la pena de muerte, te faltarían postes de la avenida Arequipa, claro, para poder cumplir justamente esta sentencia, ¿no es cierto? Sí. Sería pues un festival necrológico. Aquí reitero, esto es un problema de salud pública claramente establecido por la Organización Mundial de la Salud y que tiene múltiples componentes que tienen que trabajarse de manera sistemática y concatenada, y verán que comienzan a reducir justamente esos indicadores. ¿Y quién está formulando eso en una iniciativa legislativa? Nadie. La iniciativa de todo el mundo es... Ni siquiera Kenji. La iniciativa, hemos conversado, sí, ¿no es cierto? Y él, lógicamente, lo ha entendido perfectamente, no está de acuerdo con la pena de muerte. No es una solución matar. La solución es tomar acciones para disminuir todos estos indicadores. ¿Cómo vas a mejorar todo ello? Desde el estudio, desde los que están presos, estudio de quiénes lo visitan, cómo se mueven, cómo es el entorno. Ayer, o sea, en síntesis, tienes que estudiar barrio, casa, familia. ¿Y el ingeniero Fujimori tiene una posición al respecto? No lo he conversado. No lo ha conversado. Pero él tampoco, nunca hemos tenido, no hemos tenido pena de muerte ni con los terroristas, ¿no? Pero digamos, que causaron miles de muertos. Fue una idea que se evaluó en ese momento, ¿no? Se evaluó, pero lógicamente la conclusión, para eso viene la discusión. Claro. Escucha justamente las vertientes diferentes a las que pretendes imponer con un pensamiento staliniano. Entonces, escucha las vertientes, escucha todas estas diferencias y saca conclusiones. No seamos tan tubulares, con una visión tan tubular y decir, bueno, pena de muerte, solución. No es así. Claro, bueno, por lo menos en mi criterio, ¿no? Siempre la democracia es mejor que el autoritarismo, sin duda. Definitivamente, ¿no? ¿Qué pasa si es que, vamos a volver al asunto de Kenji antes de terminar, si lo expulsan de Fuerza Popular? ¿Usted cree que va a arrastrar a otros militares? ¿Usted se quedaría en Fuerza Popular si expulsan a Kenji? No lo he pensado, pero sí Kenji es una fuerza, fuerza importante. Yo no creo que, mira, tú tienes un cuerpo, o sea, expulsando a Kenji, prácticamente te estás amputando. Ya, pero es un escenario posible, ¿no es cierto? Es un escenario posible. Por eso le pregunto... tendremos que evaluarlo. O sea, también puede ser lo contrario a lo que tú me señalas. ¿Por qué Fuerza Popular tiene que estar en manos de tanto advenedizo y no de un fujimorismo puro? O sea, en lugar de expulsar a Kenji, que expulsen a otros, dice usted. Pero por supuesto, ¿por qué Kenji, que ayudó, y yo también colaboré en traer todas estas firmas con un trabajo pues de meses para poder inscribir el partido, y como dicen el proverbio chino, otros cosechan los frutos del árbol que no sembraron? Así es, muy fácil y muy bonito. Muy bien. Muchas gracias al doctor Eguinaga por esta entrevista. Nos vemos mañana aquí en de 6 a 9. Buenos días.